¿Qué tal, amigos acuaristas? Su servidor Héctor Canseco, con el gusto de saludarlos nuevamente. Esto es Acuarista Oaxaca. Acuarista. El agua verde es uno de los problemas más comunes de los acuarios plantados, así como de aquellos acuarios que, aunque no poseen plantas, tienen una fuente de luz, ya sea natural o artificial. En este video veremos las propiedades de las microalgas que conforman el agua verde y veremos cómo eliminarlas de una forma natural. De igual manera hablaremos de algunos métodos químicos y su aplicación. Las microalgas son organismos unicelulares capaces de aprovechar la luz para su desarrollo. De igual manera, estos microscópicos organismos son capaces de aprovechar los nutrientes disueltos en el medio acuático. Existe una gran cantidad de microalgas y de igual manera hay una gran variedad de estrategias de desarrollo. Podemos observar que las microalgas tienden a agruparse en colonias que se establecen en los vidrios del acuario y en algunos casos llegan a establecerse también en las hojas de las plantas. Los troncos y las rocas decorativas son las zonas más comunes en las cuales las colonias de microalgas comienzan a establecerse. Cabe mencionar que las microalgas no son peligrosas ni son dañinas. Sin embargo, llegan a competir a la par con nuestras hermosas plantas acuáticas, pues sus requerimientos son muy parecidos. La aparición y desarrollo de colonias de algas invasoras en nuestro acuario puede ser perjudicial para nuestras plantas, las cuales pueden llegar a ser desplazadas. En este caso nos enfocaremos al agua verde, una colonia de algas invasoras que no requiere un sustrato para fijarse, ya que se mantiene suspendida en la columna del agua aprovechando la luz y nutrientes del medio. Bien, amigos, como podemos ver, las microalgas invasoras tienen características biológicas muy similares a las plantas que nosotros mantenemos en nuestros jardines plantados. Y es esta la razón por la cual llegan a invadir de forma tan frecuente nuestros proyectos. Bien, aquí la pregunta es, ¿no hay plantas que no contengan microalgas, es decir, plantas que vengan libres de microalgas? Y la respuesta es sí, sí hay algunas plantas que son libres de microalgas, sin embargo, no las encontramos en el mercado común, en los acuarios cotidianamente, ya que son plantas sumamente purificadas que requieren también un ambiente que esté libre de cualquier microalga. Y bueno, en este sentido las microalgas llegan frecuentemente en el agua de la llave, llegan frecuentemente en objetos que han estado en otros acuarios, pueden llegar en el agua de los peces que nosotros introducimos a nuestro acuario, y pues bueno, en realidad es muy difícil evitar la llegada de estos organismos a nuestro acuario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es manejar el equilibrio de nutrientes y recursos en general en el acuario y que este equilibrio favorezca a nuestras plantas. Debido a que sus requerimientos biológicos son muy similares, las microalgas pueden potencialmente utilizar los recursos que estamos enfocando a nuestro jardín plantado. De igual manera, en un acuario que no contiene plantas, las microalgas pueden aprovechar la luz, así como los desechos de los peces presentes en el agua para crecer. A continuación, mencionamos algunos puntos importantes para prevenir la aparición de microalgas invasoras. Bueno, amigos, en primer lugar hablamos de una fuente de luz, la cual es necesaria para el desarrollo de las microalgas. Podemos hablar de diferentes tipos de intensidad de luz y vamos a ver que aquellas que son demasiado fuertes o que podemos llamar excesivas son las que nos van a producir un mayor problema de microalgas. Y bueno, amigos, el segundo factor es la filtración, y esto se debe a que las microalgas son capaces de aprovechar los desechos de los peces que se encuentran en el medio. Un proceso de filtración deficiente representa un exceso de nutrientes en el medio, producto metabólico de los peces. Esta es una de las causas principales, en combinación con la luz, de la formación de colonias de algas invasoras. En tercer lugar, y de gran importancia, se encuentra el factor de la alimentación. El alimento representa la principal entrada de materia a nuestro acuario, y este material en forma de nutrientes es potencialmente utilizable para el crecimiento de las microalgas. En este sentido, debemos siempre lograr la saciedad de nuestros peces, pero
debemos evitar en todo momento alimento en exceso, es decir, que el alimento se desperdicie y permanezca en nuestro acuario sin ser consumido. Bien amigos, en cuarto lugar tenemos la densidad, es decir, la cantidad de peces o volumen de peces total para nuestro sistema de acuario. Recordemos, entre más peces vamos a necesitar más alimento y vamos a tener más desechos, y esto puede rebasar la capacidad de nuestra filtración en cierto momento, lo cual va a resultar negativo, pues se produce un exceso de nutrientes favorable para las microalgas. Y bueno, como podemos ver, estos factores están relacionados y debemos colocar siempre una cantidad de peces equilibrada a nuestro sistema de filtración y al espacio con el que contamos. Bueno, en el caso de acuarios con plantas, los factores son similares y vamos a añadir el factor de las plantas. En este contexto, las plantas se deben introducir de forma suficiente, es decir, debemos contar con una buena cobertura, alrededor de un 60%, al menos un 70%, para tener un buen equilibrio y que la iluminación y recursos favorezcan únicamente a nuestras plantas. Recordemos que dependiendo del tipo de plantas vamos a tener una fuente de luz, ya sea baja, media o de alta intensidad. En el caso de las de alta intensidad, cuando ponemos muy poca planta, la misma luz produce un desequilibrio favorable a que las algas se establezcan en todas aquellas zonas donde hay poca planta o no hay planta. Finalmente, dentro del requerimiento de las plantas vamos a necesitar en muchos casos llegar a abonar el ambiente. En este punto debemos utilizar siempre los abonos de manera muy reservada y posteriormente ir aumentando gradualmente la cantidad. Aunque es prácticamente imposible lograr el ingreso de microalgas invasoras a nuestro acuario, al analizar los puntos importantes para evitar su aparición, podemos ver que somos nosotros mismos, mediante nuestras estrategias de manejo de plantas o bien manejo de nutrientes, los que estamos favoreciendo un desequilibrio y promoviendo que las microalgas invasoras se establezcan en nuestro acuario, compitiendo directamente con nuestras plantas. En este sentido vamos a analizar un caso de agua verde en el cual el acuario totalmente se invade y esto se debe a un desequilibrio producido por un exceso de iluminación y por pocas plantas en el acuario. Es decir, tenemos un desequilibrio que favorece a que las microalgas tengan un exceso de nutrientes, luz y sobre todo la falta de plantas hace que tengan la oportunidad de surgir y establecerse en el acuario. Bueno amigos, el agua verde no corresponde a alguna microalga en particular, sino que es una mezcla de varias especies de microalga, las cuales se caracterizan por vivir en la columna de agua, es decir, viven flotando en el agua y ahí es donde están aprovechando la luz y los recursos contenidos en el medio acuático. Hablamos de nutrientes como son nitrógeno y fósforo principalmente. Y bueno amigos, en estos casos el sifoneo puede ayudar bastante, ya que el agua verde puede ser el resultado de nutrientes que se hayan depositado en el fondo del acuario, que gradualmente al liberarse están alimentando a la colonia de microalgas. Y bueno, en este caso la invasión por agua verde se produjo en uno de los acuarios de exhibición de Acuarista Oaxaca, en el cual a cierta hora del día, como podemos ver, incide el sol directamente. Y pues bueno, esto es algo cotidiano. Generalmente esta incidencia de luz no produce microalga. Sin embargo, en este caso, debido al fin de año, nuestros pedidos de plantas se han retrasado un poco, por lo cual las plantas que tenemos en estos acuarios ha disminuido bastante, lo cual se considera es el factor principal de surgimiento del agua verde. Y bueno, como lo hemos considerado anteriormente, el principal inconveniente del agua verde es la estética que produce en nuestro acuario y también que está compitiendo directamente con las plantas por los nutrientes y por la luz, por lo cual va inhibiendo gradualmente su crecimiento. Por esta razón es necesario que tomemos estrategias inmediatas para combatirla.
Bien amigos, aunque una de las causas principales del agua verde es una filtración deficiente, en este caso contamos con un filtro zoom lateral que es bastante poderoso, por lo cual podemos descartar este factor. Generalmente cuando presentamos este problema, lo primero que hacemos o nuestras primeras estrategias son de recambios. Tratamos de hacer recambios y esto generalmente no funciona, ya que aparte de estos recambios no estamos cambiando ninguno de los factores alrededor del crecimiento de microalgas, como la luz, como los nutrientes, como la cantidad de plantas. Y bueno, en este sentido, al hacer los recambios, lo que estamos haciendo es renovar el medio y definitivamente esto puede favorecer el crecimiento de la colonia de microalgas, la cual ya está establecida en el acuario y se encuentra en una proporción fuerte, ya que nosotros somos capaces de visualizarla. Podemos ver el agua verde claramente y pues bueno, esto significa que un poco de esta agua puede funcionar como inóculo. Es decir, si nosotros cambiamos todo el agua, quedan unos litros, en estos litros hay una cantidad de células suficiente para volver a generar una población en crecimiento y nuestra agua desafortunadamente se va a poner verde. Y pues bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir la estrategia enfocada a las plantas. Nosotros tenemos un exceso de iluminación que está aprovechando la colonia de microalgas y tenemos un exceso de nutrientes producido por la falta de plantas. Nosotros tenemos ahorita poquitas plantas en exhibición, las cuales se encuentran en sus macetitas y pues bueno, cada planta está absorbiendo nutrientes del medio. Sin embargo, debido a que nuestra cobertura ahorita anda por máximo un 50%, las necesidades de nutrientes han reducido también bastante. En este sentido, este es el punto en el cual la microalga entra al acuario. Si nosotros somos capaces de identificar este punto, podemos quitarla fácilmente. De lo contrario, la población de microalgas se va a establecer como está ocurriendo en este momento y va a ser más difícil quitarla, aunque no imposible. Y pues bueno, nuestra estrategia enfocada a las plantas es llenar el acuario con más plantas. Así de simple, así de sencillo. Lo que vamos a producir es una competencia entre las microalgas y nuestras plantas. Y en este sentido, las plantas son más poderosas contando con estrategias enfocadas a eliminar las microalgas y el agua verde. Bueno amigos, podemos ver que la colonia de algas se mantiene en continuo crecimiento. Es probable que alguna parte de la población esté muriendo, pero también hay mucha microalga que está renaciendo, aprovechando el exceso de nutrientes que ha dejado la falta de plantas, así como el exceso de iluminación. En este contexto cabe mencionar que podríamos tapar la incidencia de luz solar o bien reducir la iluminación de nuestra pecera. Sin embargo, esto no va a corregir el problema de fondo. Y el problema de fondo es que tenemos muy poca cobertura de planta en este momento y esto ha llevado al desequilibrio. Ya que la experiencia nos dice que estos sistemas de exhibición funcionan bien cuando tienen una buena cantidad de plantas, sin que sean desequilibrados por la incidencia de sol directo, entonces la estrategia que vamos a manejar principalmente es la de recobrar este equilibrio por medio de la adición de plantas. Amigos, en este sentido podemos mencionar que el agua verde no es dañina, no causa alteraciones directas a nuestros peces. Podemos ver que ellos están nadando normal y también se alimentan de forma normal. Lo que sí puede causar es una competencia por oxígeno, ya que la cantidad de microalga es bastante grande en toda la columna de agua y en la noche produce la fase oscura de la fotosíntesis, es decir, absorbe el oxígeno del medio, llegando a competir con nuestros peces. Esto sí puede ser peligroso. Y bueno amigos, la estrategia que vamos a utilizar es muy sencilla. Simplemente vamos a agregar una gran cantidad de plantas y pues bueno, en este caso contamos con estas plantas. De lo contrario, podemos aplicar podas y replantar para tratar de abundar la cantidad de planta en nuestro acuario. Y bueno, las plantas que hemos agregado a nuestro sistema de exhibición están aclimatándose, comienzan a adaptarse al medio
en el que se encuentran ahora y pues bueno, después de unas horas comienzan a absorber nutrientes, lo cual se refleja inmediatamente en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que la microalga está disminuyendo. Unos días después de haber agregado las plantas podemos ver una notable mejoría. La colonia de alga definitivamente ha disminuido bastante. En este momento en que el alga se ha debilitado, podríamos utilizar algún químico para exterminarla prácticamente en su totalidad. Sin embargo, sabemos que manteniendo estas condiciones, de todos modos llegaremos a alcanzar un excelente equilibrio. Como podemos ver, esta estrategia es sumamente sencilla. Únicamente estoy agregando más plantas y por consecuencia estoy generando una competencia que va eliminando gradualmente a las microalgas invasoras. Y pues bueno, esta estrategia es tan simple como colocar más plantas. Sin embargo, en algunos casos no contamos con tantas plantas. En ese sentido, mi recomendación es las plantas que tienes ya en tu acuario, pódalas y resiémbralas. Y de esta forma va a aumentar la cobertura de las plantas, generando una mayor presión hacia las microalgas y generando un equilibrio favorable a nuestras plantas. Y pues bueno, en ese sentido, yo no voy a agregar ningún químico, únicamente las plantas gradualmente van a purificar el agua hasta un grado en el cual desaparezcan casi en su totalidad. Recordemos, siempre va a haber latentes microalgas invasoras en nuestro acuario. Esto es imposible de cambiar, a menos que contemos con un laboratorio muy especializado y bastante fino en esas técnicas de purificación. Sin embargo, en el acuario común, en el acuario cotidiano, pues esto es prácticamente imposible, así que vamos a seguir las estrategias que estamos comentando. Y en este sentido, aumentar la población de plantas es esencial para recuperar el equilibrio. Y bueno amigos, esta es la estrategia y método que estamos utilizando en este caso para eliminar las microalgas de nuestro acuario plantado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tenemos plantas? ¿Qué pasa cuando le ponemos una lámpara a nuestro acuario de goldfish y se pone verde el agua? ¿Qué pasa cuando le toca la luz a nuestra pecera en la cual tenemos plantas artificiales y se pone verde el agua? Bueno amigos, en estos casos el método es distinto. En primer lugar, tenemos que verificar que nuestra filtración sea eficiente y nos esté respondiendo a nuestros requerimientos, a nuestra cantidad de peces en el acuario. Luego, la alimentación. No debemos tener residuos de alimento en el fondo porque esto es una fuente de desequilibrio muy grande. Esta fuente de desequilibrio no se puede controlar, por lo cual tenemos que evitarla. Tenemos que echar solo el alimento que nuestros peces coman. Y bueno, el método para eliminación es el siguiente. Hacemos un sifoneo del fondo de nuestro acuario, eliminando todos los residuos sólidos que se encuentran acumulados en la gravilla. Es importante contar con gravilla, esto hace que el acuario sea mucho más estable en estos casos sobre todo. Y pues bueno, una vez que hemos eliminado estos residuos del fondo a un 50% de nuestro acuario, es decir, tenemos que renovar la mitad del agua, vamos a agregar un clarificador o vamos a agregar un antialgas y posteriormente vamos a llenar. Clarificadores o antialgas bastante comerciales. Tenemos el Turbidel, el Crystallizer de Lomas. Son productos bastante accesibles y este es un poco más fuerte, el Tetra Alga Control. La verdad es muy fuerte, sobre todo para este tipo de algas, que son algas que aunque son muy persistentes, son bastante débiles y caen con facilidad. Bien, una vez que nosotros
damos este tratamiento tenemos que esperar 24 horas y posteriormente vamos a sifonear nuestro acuario, renovando únicamente un 20%. Esto es un método directo, utilizando sustancias químicas en contra del agua verde, en contra de las especies que producen el agua verde. Y pues bueno, estos métodos definitivamente no dañan a los peces ni dañan a las gambas. Sin embargo, deben utilizarse siempre dentro de los volúmenes recomendados. Nunca utilizar excesos. En caso de que nuestro acuario vuelve a ponerse verde, tenemos que repetir la operación después de un par de días. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y sobre todo espero que les sirva mucho para mantener un buen equilibrio en su acuario y evitar los problemas con el agua verde. Agradezco a todos los que nos siguen, agradezco a todos los que nos dan like. Su servidor Héctor Canseco.